Oasis América es el nombre de una superárea cultural de la América del Norte colombiana. Se extiende desde el territorio de España, en los Estados Unidos, hasta el sur de Chihuahua, en México, y desde la costa sonorense del Golfo de California hasta el valle del río Bravo. Oasis América está surcada por algunas corrientes de agua como los ríos Yaqui, Bravo, Colorado, Gila y Casas Grandes. Se desarrollaron tres grandes culturas: la Anasazi, la Hohokam y la Mogollón, que convivieron con otras culturas vecinas, con las que compartían rasgos culturales, como son Fremont, Pataya y Trincheras. Ubicación espacial. La cultura de trincheras se desarrolló en un área de gran diversidad ecológica dentro de la cual Bowen y otros autores posteriores han identificado 4 zonas: la fluvial, valles de los ríos Magdalena, Altar y Concepción; la costera, la desembocadura del río Concepción y la zona interior, alejada de los ríos y la costa. Es necesario considerar que la región por donde se extendió esa cultura se encuentra en el desierto de Sonora. Esto podría explicar la preferencia mostrada por los portadores de la cultura de trincheras por establecerse en las lomas bajas de origen volcánico, pues así podían aprovechar mejor los escasos recursos hídricos con propósito de su incipiente agricultura. Ubicación temporal. Las trincheras fueron divididas por fases, y estas son: la primera, la arcaica, está caracterizada por la ausencia de cerámica y esencialmente corresponde a un estilo de vida de recolección y cacería. Le sigue la fase Atil, que parece ser que comienza alrededor del año 200 después de Cristo y termina también posiblemente alrededor del 800 después de Cristo. Vendrá después la fase Altar, fechada a partir del 800 después de Cristo y que concluye entre el 1100 después de Cristo a 1300 después de Cristo. Le sigue la fase Realito, que concluirá posiblemente alrededor del 1450 después de Cristo y que se caracteriza por un decrecimiento en el número de sitios habitados, aunque lo construido entonces son más grandes en tamaño, lo cual sugiere una mayor concentración de población. La cultura trincheras es el nombre dado por los arqueólogos para el conjunto de vestigios culturales encontrados desde las riberas del río Magdalena y el río en Sonora hasta el sur de Arizona. Sus vestigios datan de entre los años 200 a 1400 después de Cristo. Eran cazadores-recolectores. Su nombre viene de su pozo, como las usadas por los Hohokam de más al norte. Los inicios del periodo clásico pueden fijarse alrededor del año 200 después de Cristo y su conclusión hacia el 900 después de Cristo. En la cultura trincheras, la guerra parece ser un asunto central, como lo develan las estelas de la época y las representaciones iconográficas de escenas bélicas que se han descubierto en sitios como Bonampak y Toniná. En aquella región florecieron varias ciudades-estado hostiles entre sí. Otro de los rasgos principales del clásico fue el urbanismo. Las ciudades eran cuidadosamente planificadas y trazadas. Las ciudades, además de ser centros administrativos y religiosos, fueron como complejos productivos y nodos comerciales. La religión ocupó un lugar importante en la estructura social como auxiliar del poder político. Trincheras es un complejo arqueológico cuyos portadores vivieron en la región noroeste de México, Sonora. Se desarrolló entre los siglos IX y XVI. Se caracteriza por la aparición de la cerámica fabricada con la técnica de enrollado y raspado, es decir,
hacer un chorizo de barro que después se desarrolla y alisa para formar las ollas. Se caracteriza por un dramático incremento en el número, tamaño y variedad de manifestaciones culturales. Hohokam es el nombre dado a una de las áreas culturales arqueológicas de la antigua América. En la década de 1930 se establecieron los criterios para la diferenciación de esta cultura amerindia con respecto a otras de la región americana, sobre todo con base en los trabajos de Harold Gladwin. A él se le debe el nombre con que conocemos el área cultural en cuestión, que proviene del papago y significa los que se fueron. Dicha cultura está relacionada con un conjunto de sitios arqueológicos del bajo valle del río de Gila y otras partes del desierto de Sonora. En la cultura Hohokam construyeron una amplia red de canales, careciendo de maquinaria y animales de trigo, misma que les permitió el desarrollo de la agricultura. Etapas de la sociedad. Periodo pionero, 300 a.C. a 550 después de Cristo. Periodo colonial, 550 después de Cristo a 900 después de Cristo. Periodo sedentario, 900 después de Cristo a 1100 después de Cristo. Periodo clásico, 1100 después de Cristo a 1450 después de Cristo. Los estudios actuales indican que esta cultura fue regional, desarrollándose in situ en base a vinculaciones comerciales y rituales con las culturas mexicanas. La cultura Hohokam se desarrolla en 4 periodos. El primero es el periodo pionero, del siglo II al siglo VIII. Los primeros Hohokam vivían como agricultores en pequeña escala de maíz y frijol, y se ubicaban en el curso medio del río Gila. El segundo periodo es el colonial, que va desde el siglo VIII hasta el X. Este periodo se caracteriza por una expansión de la sociedad Hohokam. Los asentamientos aumentaron de tamaño y se tienen indicios de estratificación social, como la construcción de casas habitación de gran tamaño y ofrendas cada vez más grandes y elaboradas a las divinidades de la muerte. Después viene el periodo sedentario, que es desde los siglos X hasta el XII. Durante este periodo se incrementó la población de los asentamientos, lo que ocasionó a su vez varios cambios en la estructura social. El desarrollo de la actividad artesanal pudo tener como consecuencia una elevación del estatus social de los artesanos. Practicaron el comercio con otras regiones y uno de los principales artículos lo constituyó la concha marina procedente del Golfo de California, que tenían en gran aprecio, transformándola en joyería. Asimismo, intercambiaban otros productos que no sabemos qué hayan sido, por cascabeles de cobre, espejos del mineral pirita, así como pericos y cacatúas procedentes de regiones tropicales de México. Además, obtenían de otras regiones minerales que consideraban preciosos, como argillita, turquesa y serpentina. Hohokam es el nombre que se le ha dado a una de las áreas culturales arqueológicas de la antigua América. En esta cultura creció la cerámica de adornos, con el propósito de almacenamiento, cocina y como urnas funerarias. En el periodo 800 después de Cristo se construyeron las primeras canchas para la práctica del juego de pelota. En este mismo periodo se hicieron casas-habitaciones de gran tamaño y ofrendas cada vez más grandes y mejor elaboradas a las divinidades de la muerte.